Hubo un tiempo donde dar la palabra tenía más valor que firmar un contrato. Hoy día no podríamos decir lo mismo. La gente busca algo genuino con lo que vincular sus vidas. Necesitamos confiar y ser de un solo sentir frente a un mundo tan falso. Quizás por eso tenemos tanto miedo a sentirnos vulnerables. Quiero hablarte de las promesas arriesgadas que hacemos al Señor, unas veces por estar llenos de emoción, pero otras por incapacidad de cumplirlas. Por un lado deseo hacerlo, pero por otro lado no puedo. Y muchas veces intentamos cumplir esas promesas con el poder de nuestro ego y fracasamos. La primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23 nos dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor. El que los llama es fiel y así lo hará. Cuando llegamos a Cristo estamos afectados, carecemos de vida y salud espiritual, y también en el alma y en el cuerpo. Estamos rotos y quebrados, y la soledad lo ha llenado todo. La sanidad que Dios nos ofrece es total para las enfermedades del cuerpo, de la mente y del alma. El Señor sanó a personas con todo ese tipo de enfermedades, pero sobre las enfermedades del alma, qué poco se habla, ¿verdad? El espíritu es la parte más profunda de la persona por el cual tenemos conciencia de Dios y contactamos con Él. El alma percibe las cosas en el ámbito psicológico, digamos que es el intermediario entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y el cuerpo es nuestro exterior, por él somos conscientes y mantenemos contacto con el mundo. ¿Cómo podríamos definir a una persona de doble ánimo? Pues unas veces cree y otras veces duda. Conoce la palabra pero teme ponerla en práctica. No lo hace porque su corazón no está rendido al Señor y éste no gobierna su vida. No puede al estar dominado por su corazón y por lo que éste atesora. Viven como en una cárcel, llenos de tristeza, con pocas ganas. Son personas que realmente están enfermas. El apóstol Santiago en el capítulo 1 y verso 8 nos dice que las personas de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Pasan de la alegría desbordante a la tristeza más profunda en poco tiempo. Hoy deciden algo y mañana cambian su decisión, sin acordarse de lo que habían dicho el día anterior. De la misma forma que un borracho no puede caminar en línea recta, así son aquellas personas entregadas a lo que su alma ama. Pablo se dio cuenta que muchos de los problemas que tenía al pastorear a las personas era la mente rebelde, la insumisión. Una persona de doble ánimo tiene el alma enferma, como si dos personas habitaran en una. A veces se dejan guiar y están en paz, y otras son capaces de arranques de ira o en completo desánimo. Para entender la lucha entre el alma y el espíritu, nos viene muy bien la historia de Rebeca. Cuando ella estaba embarazada, tenía una lucha en su seno y fue a consultar al Señor. Y el Señor la revela que pasará con esos dos niños, que el mayor acabará sirviendo al menor. Jacob era completamente diferente a Esaú. Pues así es la lucha. Uno buscaba más de Dios y el otro era más, de este mundo. Antes de conocer al Señor ocurre que tu espíritu está muerto. Ustedes estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Y así nos encontró el Señor, en su infinita misericordia, rotos, apagados, muertos y sin esperanza. Aunque comía, trabajaba y respiraba, estaba realmente muerto por dentro y desconectado de mi Creador. Pero al aceptar, al recibir al Señor Jesús, recibí la vida, recibí el anticipo de la bendición eterna, que es mi esperanza, la resurrección y la vida eterna. La paz que sobrepasa todo entendimiento que nos es dada y que regirá nuestra vida eternamente. Ocurre también que al aceptar a Cristo no hemos rendido todo nuestro corazón y pensamos que tenemos que hacer méritos en contrapartida por este regalo, por esta gracia del Señor. En su corazón no gobierna el Señor, gobierna aquello que éste ama y sobre todo sus emociones. Estas personas gobernadas por el deseo de su alma hoy quieren evangelizar el mundo, mañana el mundo se los comió.
personas fluctuantes, no saben si están bien o están mal, agotados en una guerra interior que les impide descansar porque tienen el corazón dividido. Queridos, hay iglesias dominadas por las emociones, potenciando el sensacionalismo y confundiéndolo con una espiritualidad realmente vana. Hoy son efervescentes, se comen el mundo, mañana la depresión les domina. Hoy te dicen sí, cuenta conmigo, y a la semana ni viene a la iglesia. Son inconstantes en todos sus caminos, les cuesta mantener sus decisiones, les cuesta mantener sus victorias, les cuesta mantener su equilibrio, les cuesta mantener el humor, les cuesta mantener su espiritualidad. Es inconstante en el trabajo, en la iglesia, en las relaciones, en el noviazgo, en la familia. Se les va de las manos. Aman la cruz y la abrazan, pero les traiciona el ánimo. Sus sentimientos cristianos son tan emocionales. No pueden mantener su relación con el Señor. Ahora sí, ahora no. Hoy tocan el cielo y dan la vida. Mañana corren alejándose de su compromiso. Hablarte de la vergüenza que sentimos cuando no cumplimos nuestras promesas y de cómo nos escondemos de la mirada de Jesús. Jesús va a ir a buscarte a ese lugar donde te has escondido para volverte a invitar a sentarse a su mesa, a pesar de haberle fallado, pues Él te ama con un amor eterno. El Evangelio de Juan capítulo 18, versos 25 al 27, y en Juan 21, 3 al 9 y 15 al 20 tenemos la historia de la traición de Pedro. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Esta no es solamente la historia de Pedro, es tu historia y es la mía. La historia de una promesa incumplida y la historia de una restauración. Esta historia comienza con una cena íntima, donde están recostados uno encima del otro, donde están contándose sus bromas y el día a día en esa cena, donde hay realmente intimidad, donde parece que no va a pasar nada más que el buen ambiente. Yo no soy una víctima, llega a decir Jesús en un momento dado. Nadie me va a quitar la vida, yo la entregaré. Todos sin excepción se quedan sorprendidos y él dice: todos me vais a abandonar. Entonces Pedro, todo encendido, habla: pero tú también me vas a abandonar, Pedro. Pero cuento con ello. ¿No soy yo, Pedro, que camino sobre el agua hacia ti, que confesé que eras el Cristo cuando nadie se atrevía a decirlo? Yo moriré por ti sin dudarlo. Y el Señor le dice: no solo me vas a abandonar, no una, sino 3 veces me traicionarás antes que el gallo cante. Pero Pedro seguía al Señor de lejos y veía el trato que le estaban dando al Señor, veía el precio, pero él se mantenía a distancia. Vio unas brasas y, viendo de lejos la escena, se calentaba en el fuego. Pedro esperaba afuera en el patio para ver lo que sucedería. Le preguntaron hasta 3 veces diferentes si conocía al hombre que había sido arrestado, y las 3 veces dijo que no, y alguna cargada de ira y con palabras soeces. Y de repente dice la Biblia que Pedro, utilizando un lenguaje soez de pescador: yo no conozco a ese. Cuando Pedro se dio cuenta de lo que había hecho, lloró amargamente. Debe de haber sido uno de los momentos más dolorosos en la vida de Pedro. Durante 3 años Pedro había seguido con entusiasmo al Salvador. Lo había defendido y declarado su lealtad a él. Incluso sacó la sica para intentar matar a Malco, el sirviente del sumo sacerdote encargado del arresto, cortándole su oreja. Y ahora, fueran cuales fueran sus razones y motivos, Pedro había traicionado a aquel que amaba, a su maestro. Y de repente cantó el gallo, y el dolor de la promesa que le hizo a Jesús tomó su corazón. Todo se oscurece y Pedro es confrontado. Y en ese momento la mirada de Jesús y Pedro se juntaron. Pedro no supo interpretar esa mirada porque él había fallado
y empezó a sentirse indigno. Pensó que era una mirada de decepción, pero no fue así. ¿Qué creéis que estaba intentando hacer Pedro cuando hizo una promesa tan arriesgada a Jesús en la cena, horas antes? Cuando le prometió al Señor que, aunque todos le abandonaran, Él no lo haría, hasta daría su vida por Él. Pedro haría lo que a veces yo hice, intentar impresionarle, demostrarle algo a Jesús, porque cuando los eligió a vosotros lo hizo por gracia, pero cuando me eligió a mí lo hizo como una excelente inversión. ¡Qué error! Vamos, que estoy a la altura de su llamado, pero yo doy la talla. Que si Él me necesita, puede contar conmigo. Que yo no le voy a fallar. Pedro, al igual que yo, quería impresionar a Jesús. Ahora quiero preguntarte en toda confianza. ¿Alguna vez le has hecho una de esas promesas grandes, de esas del tamaño de tu ego? Y al llegar la noche has traicionado tu promesa de la manera más cobarde. Pues yo lo hice. Recuerdo esas promesas grandes, de esas tan grandes como el tamaño de mi ego. Señor, te prometo no ver más pornografía. Señor, prometo morderme la lengua y obedecerte cuando me ofendan. Señor, prometo levantarme cada mañana y pasar al menos una hora contigo. Esas promesas tan grandes como el tamaño de mi ego. Y al llegar la noche volvía a consumir pornografía, volvía a buscar mi dosis de televisión. Y cuando alguna vez mi esposa me recriminaba algo, respondía, ¿quién es la autoridad en esta casa? ¿Qué haces cuando fallas en el cumplimiento de una promesa? Lo esperado es correr rápidamente a la presencia del Señor y caer de rodillas. O tú eres de los de la otra clase, como Pedro, que entran en ese círculo llamado de la vergüenza. Haces una promesa, intentas cumplirla por tus fuerzas, claro, fracasas, y cuando fracasas te sientes profundamente avergonzado. En vez de correr a la presencia del Señor, intentas compensarlo. ¿Y cómo lo haces? Pues haciendo una promesa aún mayor. Señor, te dije que no iba a mirar pornografía, pero para que veas que voy a hacerlo en serio, te prometo que ni siquiera miraré a una mujer por la calle. Señor, sé que te prometí que pasaría una hora contigo cada mañana, pero para que veas que voy en serio, te prometo que me levantaré 2 horas antes, una para estudiar las Escrituras y otra para hablar contigo. Señor, sé que te prometí no imponerme a mi esposa, pero para que veas que voy en serio, te prometo que ahora todas las mañanas prepararé su desayuno y se lo llevaré con flor incluida a la cama. Y si me levanta la voz, seré el hombre más manso de esta tierra. Haces una promesa grande, tan grande, del tamaño de tu ego. Intentas cumplirla, no puedes, fracasas y con el poder de tu ego te avergüenzas. Y en ese momento, en vez de correr al trono de la gracia, intentas solucionarlo con una promesa aún más grande. Pero no te quedas ahí, intentas adornarlo con un autocastigo o un sacrificio impuesto. No necesitas que seas mi juez aquí, Señor, yo mismo sé lo que merezco. Este mes no tomaré la Santa Cena, para que lo vean todos. Y no lo haré hasta estar a la altura de lo que tú me pides. Señor, sé que te dije que pasaría al menos una hora contigo, pero para que veas que voy en serio, toma 100 euros para la iglesia. Señor, te dije que iba a tratar mejor a mi esposa. Para que veas que voy en serio, voy a hablar con el pastor y se lo voy a decir. Dejo todas mis responsabilidades en la iglesia. ¿Cómo voy a gestionar las cosas de Dios si no logro controlar a mi esposa? No volveré hasta que no esté a la altura, Señor. Puedes estar en este ciclo durante tiempo y tiempo. Te lo digo porque yo lo he estado. He estado viviendo en ese círculo durante algún tiempo. ¿Y qué pasa si sigues en este círculo? Pues que vas a colapsar emocionalmente. Y vives una vida de aparente santidad, pero con el alma rota, dando pie a la decepción y a la condena. El camino se hace más difícil porque al estar roto no puedes retener nada, todo se vierte.
Ahora vendrá el acusador llamando a tu puerta. Que sepas que ahí arriba están algo decepcionados contigo. Te lo digo para que lo sepas. ¿Y entonces qué haces? Pues lo que hizo Pedro, huir del llamado, esconderte de su mirada en tu trabajo. Pedro había conocido a Jesús y no iba a abandonar su fe porque él creía, pero se sentía lo suficientemente avergonzado para estar lejos de Jesús. Pedro no se iba a ahorcar, pero él iba a ahogar su llamado regresando a aquel lugar de donde Jesús lo había llamado. Pedro había sido llamado 3 años antes y como tú y como yo quería estar a la altura. Quería demostrar a Jesús que no se había equivocado con él al escogerle. 3 años esforzándose para demostrar que él estaba por encima de los demás. Ahora, en el peor momento de Jesús, él había fracasado. Jesús se habría llevado tal sorpresa, tal decepción, que no confiaría más en él. Por tanto, se volvió a lo que conocía, a la pesca. Pedro no abandonaba para pecar, estaba escondiéndose. Ahora quería sentarse en su silla de la iglesia y ser un mero espectador, al igual que algunos de los que están aquí. No estáis bebiendo, no estáis siendo infieles, no estáis en negocios ilícitos, estáis pescando mientras la vida pasa. Pero crees que no puedes dar la talla, cantas las canciones, te emocionas, ofrendas, dices amén al sermón, pero te estás escondiendo, porque crees que eres una decepción para Dios. Nunca cumples tus promesas. Y la pregunta es, ¿cuándo Pedro se fue a pescar? ¿Y cuánto pescó? Nada. Eso es exactamente lo que pescarás, nada, si eliges buscando tu satisfacción lejos de Jesús. No vas a encontrar satisfacción si vuelves al lugar de donde Jesús te sacó. Ahora voy a darte una noticia. Quizás tú seas muy bueno escondiéndote, pero Jesús es mucho mejor encontrando aquello que se había escondido. Él encontró la moneda, Él encontró la oveja perdida y Él te va a encontrar a ti, aunque te escondas en el fondo del mar. ¿Qué hizo el que había resucitado? Resucitar el llamado de Pedro. Ahora Pedro, al calor de esas brasas, ya no le recordarán aquellas brasas de negación en el patio de Caifás, convirtiendo las brasas de la vergüenza en las brasas de la gracia. Porque el Señor da la casualidad, como en los tiempos de Nehemías, que Él va a utilizar esos muros quemados, esos muros caídos, esas piedras desparcidas para reconstruir tu vida. Con tu pasado reconstruirá tu futuro. Jesús toma nuestros peores momentos y los convierte en los mejores testimonios de su gracia. Nuestras decepciones, nuestros fracasos, aquello que nos avergonzamos para transformarlo en testimonio de su gracia. Jesús es experto en convertir símbolos de vergüenza en nuestra vida por símbolos de gracia. Mira la cruz, cómo la llevamos hoy, en el cuello, hasta con orgullo. Toma mis miserias y las convierte en bendiciones, salvado, restaurado y posicionado para Jesús. No maquilles tus cicatrices, ¿recuerdas? Cuenta tu historia de sanidad, da testimonio. Pedro ahora recostado frente a Jesús, listos para tomar ese desayuno frente a esas brasas de esperanza. Lo último que podía imaginar Pedro, que había negado a Jesús, es que éste le preparase el desayuno. Pedro, al igual que yo, pensó que primero se arreglan los problemas y luego se tiene intimidad con Jesús. Aleluya. Pero es en la intimidad con Cristo que empiezan a solucionarse los problemas. En la mesa de Jesús siempre hay lugar para ti. Fíjate en la conversación de Jesús y Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes cuánto te quiero. Pedro, ¿me amas? Una segunda vez. Señor, sabes que te quiero. Y una tercera vez, pues si Pedro no había tenido claro el mensaje, Pedro, ¿me amas? Señor, hasta aquí llego, es lo que puedo darte. Entonces sal de tu escondite y cumple tu llamado. Jesús estaba intentando hacer con Pedro lo que está intentando hacer con nosotros, revelarnos el Evangelio. Tu amor por mí es limitado.
pues deja que sea mi amor quien alcance tu debilidad para que entiendas que la relación que tienes con Dios no se basa en las promesas que tú puedas hacerle a Jesús, se basa en las promesas que Dios te hace a ti. No se fundamenta en el amor que tú tienes por Dios, sino en el amor que Dios tiene por ti. El que no falla es Dios, quien nos ama hasta la muerte es Dios. Pedro ya no murió por el poder de su ego, sino que murió por el poder de la gracia. El Señor tomó el pan recordando lo que había ocurrido en la cruz. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Cómeme, Pedro, llénate de mí, acepta lo que ocurrió en una cruz, una vez y para siempre. El Salmo 23:5 dice: preparas mesa delante de mí, delante de mis angustiadores, has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. En el mundo hebreo, cuando invitabas a alguien especial para ti, procurabas que su copa estuviera siempre llena y nunca vacía. Tú siempre serás bienvenido a mi mesa y tu vida estará llena de gracia. Pedro acepta que solo con el amor que el Señor derrame en tu corazón podrás ser esa roca firme, podrás ser esa roca sólida para poder animar a otros a que también lo sean. Y juntos, esas pequeñas piedras, construyamos la iglesia de Cristo sobre la base de la piedra angular que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Que pases y tengas un precioso día en Cristo Jesús. Amén y amén.